Bienvenido, Luis. Eres el primer invitado del podcast de Climbing Zone en esta nueva aventura que empezamos. Y yo la verdad es que tenía muchas ganas de hablar contigo porque, bueno, te sigo de hace tiempo en redes y a raíz un poco del libro de Nutrición para Escalar, pues bueno, me había despertado un poco el interés de charlar un poco contigo, conocer un poco también tu punto de vista y que nos cuentes un poquito qué es eso de la nutrición para escalar, presentar un poquito también el libro para la gente que pueda estar interesada. La verdad es que es muy chulo. Yo me lo he leído, además se lee muy rápido. Y aunque luego es verdad que tienes que volver para atrás, a repasar cosas y ir viendo que se ha quedado por el camino, porque parece que vas leyendo, pero luego quedarte con conceptos y con cosas es verdad que te obliga a releer un poquito. Pero está muy chulo. Entonces, bueno, pues por eso quería tenerte en el podcast y charlar un ratito contigo. Eres, ahora mismo, cuando estaba pensando en cómo presentarte, no sabía si presentarte como escalador, como especialista en nutrición o cómo definirte. En qué punto estás tú ahí? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme y la verdad por darme la oportunidad de ser primero en esta secuencia de podcast, que seguro que van a venir mucha gente interesante para, para escucharlo. Y bueno, yo creo que yo ya estoy marcado, así como yo me bauticé como escalador y creo que el resto de mi vida voy a seguir siendo escalador. Escale más o escale menos, voy a seguir siendo escalador. Así que yo me presento como escalador y después técnico superior en dietética. Aunque a día de hoy la verdad que puedo decir que trabajo más que escalo. Paso más tiempo, la verdad, pasando consultas y acompañando a otras personas a realizar sus proyectos que el tiempo que yo dedico a escalar, la Uh verdad. -huh. Pero creo que a día de hoy me encuentro bastante tranquilo porque creo que ya he hecho todo lo que tenía que hacer con la escalada, así que no me hago daño ya en pensando qué pena que esta semana solamente he podido escalar un día o he escalado 2 días o que no he entrenado, me da igual. Sí. Creo que acompaño bastante a la gente en esos proyectos y con eso voy bastante satisfecho. ¿No tienes objetivos así en mente tan fanáticos como estabas escalando hasta ahora? ¿Estás escalando más tranquilo? Buah, pero cero, no tengo. Mi principal objetivo ahora mismo es pasármelo bien. Ajá. Que si algo todos los fines de semana salimos a escalar, eso es como sagrado, pero ahora mismo de entrenamiento y tal, nada. Ahora mismo salir al campo, escalar y pasármelo bien. Qué bien. Es una forma diferente, ¿eh? ¿Cambia mucho? Sí, 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 total, total. También te digo que me ha costado mucho trabajo llegar a este punto. Ha sido un entrenamiento mental muy duro. Creo que de lo más duro, ¿eh? Sí. Porque pasar de estar tanto tiempo entrenando, todo planificado, ir al campo y tener objetivos, de dar pegue, a llegar al campo y simplemente escalar y repetir vías y tal, pues ha sido un trabajo duro. Sí, cuesta, ¿no? Yo creo que estar tan metido un poco en la dificultad y lo que tú dices, ¿no? En el entrenamiento y tal, y llegar a un pie de vía y decir, bueno, hoy disfrutar. Total. La verdad que se me pasó por la cabeza, ¿no? Tenía como dos opciones, o dejar de escalar por completo, que creo que mucha gente le pasa, ¿no? Que deja la escalada por completo, Ajá. termina su vida fanática y la abandona por completo, pero yo la verdad que no me veo sin estar escalando. Yo quiero estar hasta con 80 años por lo menos haciendo 7A. La verdad que mi objetivo es ese. Claro. Entonces, creo que no lo voy a dejar nunca, entonces la única manera era pues seguir con tal como estoy ahora mismo, que estoy más trabajando y dejar el momento fanático para cuando llegue, que lo mismo es dentro de un año que dentro de 2 años o lo mismo no llega nunca y sigo en este estado Claro. hasta los 80. ¿Has llegado a disfrutar lo mismo, escalando un poquito de forma más... No, Creo que no, ¿eh? no. Creo que no. No. Siendo sincero, no. La verdad que hay veces que echo de menos ese nerviosismo a la hora de ir a escalar, el ponerte delante de la vía y tener esa inquietud de si la vas a hacer, no la vas a hacer, esa sensación interna dentro de la vía de encadenar. Creo que hay una parte de mí que la echa de menos, pero bueno, tengo otras cosas. Claro. Sí, se disfruta de otra manera, pero se disfruta también, ¿eh? Sí, pero que siempre tengo ganas, a lo mejor llegaba, ahí se me pasó por la cabeza, tengo ganas de un poquito de fanatismo, ¿no? De sentir esa adrenalina, ¿no? Y ese nerviosismo que también, que creo que es la parte que también engancha de la escalada. ¿Crees que te costaría retomar un poquito toda esa parte fanática por el hecho de volver otra vez a entrenar o no? Cuando te llegue el Creo que no me momento. costaría,
si, por ejemplo, cambiara de lugar de sitio donde vivir, no me costaría absolutamente nada. Pero en Málaga lo veo muy complicado, porque digamos que tengo hechas todas las vías y prácticamente las que puedo hacer y no me motiva ahora ponerme a entrenar para hacer vías tan duras. Ya. Necesitaría como a lo mejor muchos octavos de que pueda ir haciendo poco a poco y que vaya cogiendo la forma mientras voy pillando esa motivación, ¿no? Y que también eso me haga otra vez volver a entrenar. Pero como no lo tengo, no me motiva a repetir vías para ponerme a entrenar. Entonces, Ya. si cambiara de ciudad, seguramente sí que me motivaría muchísimo, porque siempre que me voy de viaje vuelvo súper motivado, pero se pierde esa motivación. Bueno, llegará, llegará, llegará. Llegar a... Sí, sí, sí. Bueno, todos tenemos un poquito ese punto, yo creo, ¿eh? De, aunque estemos menos en forma o nos coja un poquito fuera de punto, el hecho de tener ese reto delante y enfrentarte y poder llegar a resolverlo, yo creo que siempre está ahí, ¿eh? Queda latente, yo creo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, todos tenemos un momento en el que empezamos a escalar. Todos tenemos una pequeña historia ahí. La tuya es un poquito diferente, por extraña, yo creo, ¿no? Porque al final todos empezamos o con algún amigo o porque un día nos acercamos a un rocódromo y nos llama la atención, pero la forma en la que empezaste tú a escalar es bastante curiosa. ¿Cómo empezaste? Pues bueno, yo antes era legionario y me destinaron a Afganistán 6 meses. Y bueno, estando un día allí, pues nos metíamos, digamos, en los búnkers donde por si había alguna emergencia, nos metíamos dentro de unos búnkers donde caían las bombas. Y bueno, nos metíamos allí a beber alcohol, porque yo, aunque ahora mismo soy muy radical con el alcohol, yo también he tenido mi etapa de que bebía bastante. Entonces nos metíamos allí y un día nos metimos en uno de ellos y había un pequeño rocódromo que habían hecho los cazadores de montaña, que eran de la zona de Huesca, y habría allí unos cuantos fanáticos y habían hecho un rocódromo. Y bueno, pues me dejaron unos pies de gato y la primera sensación fue de ponerme sentado para salir de los plesas y caerme de culo, ¿no? Y dije, hostia, esto me gusta. Y entonces, pues bueno, empecé ahí mi locura, me bajé unos vídeos de cómo empezar a escalar, los americanos me pasaron más vídeos y bueno, me pasaba todo el tiempo que tenía libre, pues allí como una rata de laboratorio dando vueltas. A las 2 semanas ya estaba con lastre colgado. Fíjate. Bueno, hacía tomando Voltaren todos los días, porque tenía unas inflamaciones, me dolían los dedos, me dolía todo. Y bueno, ya cuando llegué a España, pues la verdad que dejé todo, dejé el ejército, lo dejé todo simplemente por empezar esta locura de la escalada. ¿Dejaste el ejército por escalar o Sí, sí, no era sí. simplemente que acababas tú? No, no, llegué y bueno, estaba un poco quemado, pero había descubierto la escalada, había conocido gente, veía lo que era el mundo de la escalada y yo me veía que no estaba ya en el lugar adecuado. Y entonces pues me costó mucho trabajo salirme porque no me dejaban. Y ya bueno, conseguí salirme y fue dedicación exclusiva a la escalada. Sí, Bueno, sí. con el dinero, digamos, que saqué de allí, pues conseguí montar un negocio y también me ayudó bastante a poder salirme de allí. Vale. O sea que sí que cambiaste de vida laboral y dedicaste Sí, sí, y eso fue lo que me ayudó. Claro. Ujú. ¿Te ha cambiado mucho la forma de escalar de esas sesiones fanáticas que comentas en ese búnker a cómo ves la escalada ahora? Wow, muchísimo. Creo que yo siempre digo que la escalada es una forma de autoconocimiento, ¿no? Y en ese momento pues me vino muy bien esa locura de empezar a escalar, dejé todas las amistades que tenía, que no eran del todo saludables, la verdad, que eran más orientadas a la fiesta, y empecé a tener otras amistades un poco más saludables, empecé a salir mucho más al campo, también empecé a motivarme tanto, tanto, tanto que dejé de lado también igual a mi familia, creo que le pasa a todos los escaladores y escaladoras cuando se motivan, dejan de lado todo y solamente es escalada, 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 empiezan con nuevos amigos, creo que eso ayuda bastante, pero también te vuelves tan fanático que te vuelves un poco egoísta, ¿no? Y Ya. yo había encontrado como la horma de mis zapatos con la escalada, la que podía invertir todo el tiempo del mundo entrenando con mi locura, mi alimentación, todo, 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 y, y veía que iba evolucionando, ¿no? Entonces eso te va aumentando un poquito el ego y llega un momento en que te sientes aislado del mundo, ¿no? Parece que estás tú solo con tu locura. Y bueno, pues ahora la escalada la veo de otra manera. Antes solamente pensaba en encontrar a alguien para ir a probar mi proyecto, me daba igual quién fuera, me cayera bien, me cayera mal. Yo siempre, si había alguien para probar mi proyecto, genial. Y ahora, pues la verdad que miro más con quién voy a escalar que el hecho de
de si está mi vía allí que quiero probar o tal. Me importa más echar un buen rato en el sector, las charlas, escalar, las cenas que se hacen después de la escalada. Creo que eso ahora mismo me importa mucho más que el hecho de ir a un sitio que me gusta escalar o no. Cambia mucho, ¿eh? Es totalmente diferente una cosa que otra. Sí, sí. Llegaste al 9º grado, ¿eh? Cuando hablas de Sí, fanatismo y de aislarte y de focalizarte, al final, ostras, llegas a hacer 9º rápido, ¿no? Porque no sé si fue al cabo de 6 años, una cosita así. sí, la verdad que la evolución fue bastante rápida porque creo que no es que tenga unas cualidades especiales, pero soy, digamos que aguanto bastante el sufrimiento. Soy una persona que he aguantado bastante el hacerme daño, el entrenar con lesiones, el exigirme, y creo que eso ha sido una de las claves en las que me ha llevado a hacer vías duras, ¿no? Y bueno, la verdad que invertí todo, ¿eh? Te digo que yo sabía que esa locura iba a terminar pronto porque no podía aguantar tantos años digamos, de exigirme tanto. Y bueno, siempre que pasaba alguna cadena, ¿no? Pasaba de un grado a otro, pues bueno, siempre lo bueno de la escalada es que siempre tiene otra vía al lado un poquito más dura o siempre tienes para ir haciendo, ¿no? Entonces chapa una cadena y ya seguramente antes de chaparla ya sabes cuál vas a probar después. Entonces el día que chapé mi primer 9º, pues ya sabía cuál iba a ser la vía de al lado, Sí. la verdad. ¿Tenías como objetivo hacer 9A o es algo que fue llegando? Fue sobre la marcha, pues iba haciendo una vía me acuerdo perfectamente, yo creo que le pasará a todo el mundo, ¿no? El momento que prueba un grado nuevo, ¿no? Que hace un grado nuevo, me recuerdo perfectamente cuando pasé del 8A a hacer 8A más, del 8A más al 8B, esa primera vía siempre la recuerdas como un salto, en el momento que la hace, como lo que le pierde el respeto, ¿no? A ese nuevo grado, ¿no? Y vas probando y yo creo que también hay también una barrera mental muchas veces de la gente del hecho de no meterte en una vía un poco más dura si no has hecho, digamos, un grado antes, ¿no? De no meterme a lo mejor en un 8B si no he hecho 8A más. Y al final, ¿qué más da? ¿No? Al final esto es libre, ¿no? Puedes probar, aunque no hayas hecho ningún 8A, puedes meterte en 8B y probarlo, porque igual se te da bien también. Y al final, cuando te vuelvas a meter en un 8A, pues a lo mejor la mente está un poco más abierta a eso. Sí, es una forma también de empujar tu límite, ¿no? Yo también estoy de acuerdo Sí, con eso. sí, sí. Yo creo que, hombre, Sí, sí, sí. quizá no debas dar un salto de pasar del 8A al 8B y ya solo probar 8Bs, pero sí que Eso es. ir probando y ir viendo cuál es la dificultad que está por delante, yo creo que te va bien, te va exigiendo y te va poniendo en tu punto. Yo creo que es buena Yo creo, estrategia. Sí, yo creo que la referencia de eso, hay no sé si recuerda la película de País de Roca. sí, Pues yo es una película que recomiendo a todo el mundo porque igual a lo mejor las nuevas generaciones no han visto esa película tan antigua, pero yo no sé, la vi 800 veces esa película, muchas veces. Pues me motivaba mucho. Y una frase de Pedro Pons que dice que lo bonito de la escalada es conocer cuál es tu límite, que todos tenemos un límite, ¿no? Entonces lo bonito de la escalada es eso, conocer hasta dónde podemos llegar. Y yo la verdad que invertí mucho en conocer cuál es el límite mío. Quería saber cuál era. Entonces, siempre eso me ha ido llevando a probar un poquito bien más dura y la verdad que lo encontré. Encontré cuál era mi límite, me topé de cabeza con él, ¿no? Y sabía que ya de ahí no puedo más, ni psicológicamente ni físicamente. Entonces, encontré mi límite y dije, oye, pues hasta aquí he llegado. ¿dónde encontraste tu límite? Pues yo creo que cuando probaba la Chilambalam, creo que ahí me topé de frente con mi mayor límite, ¿no? Me lo puse ahí, mi barrera mental, física, psicológica, fue todo ahí, ¿no? Entonces a raíz de ahí dije, vale, he llegado hasta aquí, este es mi límite, ya no puedo pasar más para allá. No la llegaste a encadenar, Chilam. No, 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 no. Y, No. y- Me y- caí muchísimas veces en la reunión, pero no la conseguí encadenar. ¿Y queda esa muesca pendiente o no? Igual para mi hijo, a lo mejor, si quiere coger mi karma del pasado y quiere hacerla, quién sabe. Pero yo no, yo ya he terminado. Esa etapa ya no vuelve. Ya, no, Sí, no, sí, no. sí. El 9A al final, yo creo que para cualquier escalador es una barrera, además de física, psicológica, ¿no? Porque Total. sobre todo yo creo que para los que tenemos ya un poquito más de años, porque igual para los más jóvenes el 9A es una barrera que ya está superada, ¿no? Hoy en día, haciendo 9A. Pero para los que somos un poquito más mayores, yo creo que el 9A es una barrera que nos da como mucho respeto. Sí, Tú hiciste, tu primer 9A fue mandanga total, si no me equivoco. sí. Cuando chapas, ¿qué pasa por esa cabeza?
La verdad que pues mucha motivación. Fue una motivación, aparte estaba un buen amigo y bueno, era una sensación esa de mucha euforia, ¿no? Pero al final también lo mismo que hablábamos antes, ya estaba pensando en la otra vía. Muchas veces no terminas de disfrutar esa, como cuando una comida, no has terminado de disfrutarla cuando ya estás pensando en el postre, ¿no? En lo que te vas a meter después. O ya has terminado con ese proceso, entonces nunca he terminado de disfrutarlo en cadenas porque ya tenía en mente lo siguiente. Sí, 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 sí. Y habiendo llegado al 9, al 9A, incluso 9A más, que tienes varios encadenamientos importantes, ¿te has podido dedicar full time a la escalada o no? No, la verdad que nunca se me pasó por la cabeza, ¿eh? Que era bastante consciente de que era autónomo y que tenía que trabajar y que nunca se me pasó el hecho de, y si igual, si hago 9B, a lo mejor me cambia la vida, tal, no. A mí siempre me ha gustado volver de mi vacación y volverme a trabajar. A mí creo que me siento bastante realizado cuando trabajo, entonces nunca lo pensé. Me gusta vivir así, ¿eh? Trabajando y escalando. ¿Te ayuda mentalmente o es más una Sí, sí, forma de sí, me vida? gusta. Sí. Me gusta la rutina, ¿eh? Me gusta como salir de casa para volver otra vez. Siempre me ha gustado. No sé si, yo a día de hoy no sé si podría vivir todo el día en la furgoneta, escalando. Creo que muchas veces pensamos que nos gustaría tener la vida de otra persona, que viven siempre probando proyectos, ahora otra vez vuelto a entrenar, vuelven a casa, pero creo que es muy duro psicológicamente. Entonces, yo creo que a día de hoy no podría. Si me dicen, te doy el sitio de, no sé, de alguna persona, de Alex Mego o de Adam Ondra, creo que no lo aceptaría. No te encaja, ¿eh? No, creo que no lo haría. Sí, Parece muy bonito, pero creo que detrás de esa gente hay un trabajazo mental, físico, bastante duro. sí, y de rutina, ¿no? Que es un poco lo que hablabas tú ahora. Es decir, que todos los que trabajamos, yo creo que estamos esperando el tiempo de salir de trabajar para poder escalar, pero el que está todo el día escalando, yo creo que eso debe ser complicado de gestionar, ¿eh? De encontrar el hueco, de evadirte un poco de... Porque además entiendo que siendo un escalador profesional tienes también cierta presión, ¿no? De mostrar resultados, de no Total. parar, que no es tan Yo sencillo. creo que eso, no todo el mundo no está preparado para aguantar esa presión. Claro. Sí que encontraste alguna marca, ¿no? Que te apoyó como escalador. Sí, a día de hoy también sigo con ellos, la verdad, con Mamut y con Tenaya. Yo creo que más por el tema de los encadenes que realice, a lo mejor por la divulgación que hago sobre nutrición en la escalada, pero sí, tengo el apoyo de ellos dos. Bien, a mí yo en ese sentido me gusta abogar porque todos los que después compramos material, nosotros que somos al final una tienda online, eh, apoyemos un poco esas marcas que sí que apoyan a los escaladores que tenemos más cerca, ¿no? Porque es la forma de que se cierre un poquito el círculo también, de conseguir que esas marcas sigan apoyando gente pues quizá no tan élite, ¿no? Como lo que hablábamos antes, no todo el mundo puede ser Alex Megos o Adán Ondra, y sin embargo que sí que ellos se decidan a apoyar y nosotros en ese sentido devolverles el apoyo, ¿no? Cuando compramos el material. Claro. Sí, a nivel de competición, ¿te has animado a probar alguna cosa? Algún día fui a alguna competición, pero nunca me ha gustado. No he llevado muy bien el tema de la presión y de competir con los demás, nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado. Me gustaba competir contra mí mismo, contra mi ego, pero a mí el tema de la competición nunca, ¿eh? La resina No, no. no llevaba bien esa presión. No. ¿Es otro estilo por el estilo, simplemente porque es otro estilo, o porque realmente el hecho de la competitividad en pruebas no te va? Por todo, me ponía bastante nervioso, entonces esa sensación no me gustaba. Entonces ya el día de antes ya estaba ahí con una sensación que no era la que me gusta de cuando me enfrento a un proyecto, me pongo delante de un proyecto, es un nerviosismo diferente, un nerviosismo que me gusta, ¿no? De superación, pero en la hora de competir es como esa lucha contra los demás, no me gustaba. No había una sensación interna que no me gustaba. Que podía cambiar a lo mejor la manera de pensar y decir, bueno, es una competición contra mí mismo, pero no era así, era una competición con los demás. Entonces nunca la llevo bien. Bueno, la competición no deja de ser competición, ¿no? Al final, Total. por mucho que piensas que puede ser un reto personal, al final llevas un dorsal también. Sí, sí. Total. ¿Llegaste a tener algún resultado en esas pruebas que hiciste, así destacado o No, no? no, no. No, Que va, que va, que va. Que va. Bueno, fatal. más por divertirte. Después lo pasaba fatal porque decía, he desperdiciado un día de escalada por haber venido aquí, vaya porquería. Sí, sí, sí.
Bueno, el motivo del podcast que hablábamos antes, hace un ratito, al final es hablar un poquito del libro que has publicado no hace mucho, que es este que yo tengo aquí, que es Nutrición para Escalar, que yo personalmente recomiendo, a poco interés que tengas por la alimentación y por la nutrición, está muy chulo. Yo tenía ganas ya de leer un poco algo más centrado en la escalada, porque a mí el tema de la nutrición sí que me interesa, pero siempre lees cosas pues de otros deportes, ¿no? Que no tienen mucha aplicación seguramente en el mundo de la escalada. Al final la nutrición está muy tratado, yo creo, en deportes como de resistencia, ¿no? En ciclismo, en carreras y tal, pero en escalada yo creo que no se había tratado tanto. ¿Cómo te encuentras tú con la idea del libro para decidirte a publicarlo? Bueno, pues principalmente siempre me ha gustado y me gusta muchísimo comer. Para mí la comida es una de mis pasiones. La verdad, cuando empecé a escalar yo pesaba 86 kilos, que estaba bastante grande, ¿no? Por el tema del ejército, iba al gimnasio. Y bueno, cuando empecé a escalar, pues cambié un poco mi alimentación, dejé de tomar tanto alcohol, no tomaba tanta hamburguesa, tanta pizza, comida precocinada y empecé a cuidar un poquito más, a tener en cuenta la alimentación, busqué, igual que tú dices, no había ningún libro sobre nutrición de escalada y pues bueno, me compré un libro de paleodieta, que fue lo primero que encontré así, dije, bueno, pues este mismo. Me lo compré, empecé a leer un poco y bueno, aprendí algunas cosas, pero ese libro creo que fue el inicio de mi cambio nutricional y a día de hoy puedo decir que ese libro me hizo daño porque me creó una mala relación con el deporte y con la comida, ¿no? Demonizando algunos grupos de alimentos como los cereales, no podía comer ningún tipo de cereal, ¿no? Entonces yo no comía nada de hidratos, los quité por completo, solamente comía hidrato cuando hacía deporte, entonces empecé como una mala relación ahí de, bueno, tengo que exigirme hacer deporte para poder comer hidratos, tal, pero bueno, creo que a día de hoy ese libro me hizo mucho daño, pero también a la vez me enseñó mucho para seguir investigando y trabajar ese problema que había creado con la relación con el deporte y tal. Y entonces, a raíz de ahí empecé a investigar, cada vez me motivó más la alimentación, perdí bastante peso, perdí como 20 kilos. Entonces, me di cuenta del impacto tan grande que tenía la alimentación, el peso y la escalada, ¿no? Que también ahora hablaremos después de ello de por qué acarrea tantos problemas un deporte como la escalada con el peso y la alimentación, porque es verdad que es que al final afecta bastante. Sí. Y bueno, pues fueron como mi inicio con la nutrición. Y luego decidiste especializarte, ¿no? Profesionalmente ahora estás enfocado en la Sí, nutrición. ya después pues empecé en un viaje con Pacho Sobiaga que nos fuimos a Red River York, pues allí empecé a decirle, oye, pues no, pues yo me estoy planificando la alimentación, tal, y él me dijo que no quería probar nada de eso y que ya había hecho bastantes dietas en su vida y bueno, cuando me vieron como la forma en la que yo comía, dijeron, oye, pues igual me va a preparar un plan nutricional, tal, y bueno, ya empecé con ello y ya me puse a estudiar también el técnico superior en dietética, después me especialicé más en tema deportivo y bueno, ya llevo unos cuantos años trabajando, pasando consultas de nutrición y la verdad que cada día me motiva más mi trabajo, porque cada día me di cuenta de que tengo menos ideas, porque siempre va uno aprendiendo cosas nuevas, va cambiando patrones que tenía antes, lo que antes te valía ahora ya no funciona y la verdad que me gusta bastante. ¿Tiene mucha evolución el tema de la nutrición? Cuando hablas La verdad de, que cuando hablas de la conceptos que van base cambiando y que te obligan un poquito a reciclarte, hay... yo creo que sí, porque al final los estudios de nutrición para la escalada van saliendo poco a poco. Si nos fijamos en cualquier otro deporte que lleva muchísimos años de estudio, como puede ser la natación, el crossfit también lleva bastantes años, o el triatlón, pues entonces hay bastante evidencia científica, o el ciclismo, ¿no? Hay mucho dinero detrás de esas investigaciones científicas, pero la escalada es un deporte que está empezando ahora. Entonces muchas veces las aplicaciones tenemos que cogerlas de deportes que se parezcan un poco a la escalada y entre eso y digamos, y el día a día de llevar a gente con la nutrición en la escalada, pues crear algo que se pueda parecer y que se pueda aplicar. Entonces, creo que poco a poco y durante todos estos años va a cambiar mucho la nutrición en la escalada. Creo que las bases están, pero se podrán meter más cosas, planificar algunas cosas, pero creo que la base está bastante sólida y a partir de eso se irán creando pequeñas modificaciones. Y entiendo que todo el trabajo que haces es siempre con escaladores o en su mayor No, parte. no, llevo gente de todo. A mí la verdad que lo que me motiva es acompañar a la gente y tengo gente que no hace nada de deporte y hay que empezar por la base, de empezar a hacer algo de ejercicio, el que sea, y después unirlo con la alimentación.
Llevo gente que, también llevo mucha gente de la escalada, gente que hace desde 6A hasta 9A, da igual, que no me importa. Al final lo que me motiva de verdad es la persona y que tenga ganas de cambiar su alimentación y de modificar sus hábitos. ¿Es gratificante? Entiendo que sí, ¿no? Que Me encanta. ir de la mano de alguien. La verdad que sí, pues si no, no habría dejado tanto de escalar por acompañar a la gente. A mí la verdad que me motiva mucho el ayudar, ¿no? Y ver cómo la gente evoluciona y que te escriban y hay también que no hay que hablar de todo como positivo, también hay gente que no vuelve a tener una consulta y que no consigue su objetivo, que hay que tenerlo claro que al final también se fracasa. Que parece que siempre se ven en las redes sociales también las cosas que hace bien la gente, las fotos de los platos, pero también hay gente que tiene que hacer malabares con la alimentación y no son capaces de cambiar esos hábitos y que muchas veces no se consigue en cuestión de un mes o 2 meses, se necesitan años para modificar esos patrones de conducta. Porque al final, aunque pase por una pauta, ¿no?, que tú puedas ofrecer, al final es lo que tú dices, ¿no? Es la modificación de los hábitos que vamos adquiriendo. Eso es. Eso no, Y que está claro que al final no es cada fácil. persona tiene su forma de trabajar. A lo mejor la mía no le funciona y necesitan otra forma de trabajar y bueno, la cuestión es ir probando. Claro. En el libro, la verdad es que haces un repaso bastante detallado, ¿no? Desde al principio que hablas del todo el tema de los macronutrientes, todos los grupos de alimentos, y luego además vas poniendo muchos ejemplos de todo, que es un libro extenso, es un libro, lo tengo por aquí, casi 300 páginas. ¿Te ha costado mucho trabajarlo? La verdad que sí, la verdad que han sido lo que es a la hora de escribir, de sentarte y empezar a escribir, han sido 2 años y puedo decir que han sido los 2 años más duros de mi vida, vamos. Porque es que era buscar mucha información, intentar plasmarla de una manera muy sencilla, porque no quería hacer un libro en el que hubiera palabras muy técnicas. Quería que siempre he pensado, cuando estaba escribiendo, voy a pensar en el libro como si mi madre fuera a leerlo, que mi madre pudiera entenderlo todo, que pudiera entender qué son los macronutrientes, qué encontramos dentro del alimento, cómo organizarlo, cómo preparar los platos, que fuera de una manera muy sencilla. Entonces, lo que más trabajo me ha costado es masticarlo todo para hacerlo sencillo. Y yo creo que lo has conseguido, ¿eh? Porque fíjate que toda la parte de conceptos de nutrición no es fácil, yo creo, y está bastante detallado. Quiero decir que alguien que se pueda leer el libro puede dar los primeros pasos de revisar al menos qué hábitos tiene y plantearse si puede cambiar algunos, si puede mejorarlos o no, que yo creo que no es nada fácil, ¿eh? Esa parte hablando de nutrición. Porque además yo creo que a nivel de nutrición no tenemos demasiada cultura. No sé si tú te encuentras con gente que... Sí, 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 total. ¿No? Y aparte, yo creo que a día de hoy hay tantísima información en las redes sociales que te pierdes. No sabes si los hidratos son buenos, si las frutas las puedo comer o no, porque tienen azúcares. Entonces te encuentras en un punto que dice, ¿qué hago? Pues llega al supermercado y al final tiene 20 tipos de yogures. Hay muchísimos tipos de pan. Dices, ¿qué hago? ¿Cuál compro? Entonces necesitamos tomar las riendas de nuestra alimentación. No podemos permitir que al final el supermercado decida qué es lo que compramos nosotros porque te lo pongan en una parte de la estantería o en otra o modifiquen los precios. Necesitamos ser dueños de lo que compramos y para eso, para mí, lo importante es empezar por la base, qué es lo que hay en los alimentos y empezar por la lista de la compra. Y a raíz de ahí que nos hagamos libres con nuestra alimentación. Yo, para mí, la motivación de este libro era eso, que las personas tuvieran la libertad, ¿no? De que fueran dueños de su alimentación y que, como tú dices, que tengan el libro, que lo lean y que vuelvan a releerlo según su nivel de motivación, vuelvan a una parte o la otra, que no es necesario contar calorías. Claro. Lo que pasa es que yo creo que la parte más compleja de la parte del ámbito nutricional es lo que pasa también con el entrenamiento, ¿no? Que al final es o debe ser personalizado porque los azúcares pueden ser malos, pero dependiendo para quién, o pueden ser absolutamente recomendables, o la casuística en la que te puedes encontrar es tan variada que es difícil clasificar alimentos sin lo que tú dices, ¿no? Si no conoces la base de a qué responde cada alimento. Eso yo creo que es un poquito la clave. Sí, sí. Cuando hablábamos antes de escalada y de rendimiento y demás, hay 3 factores, siempre se habla de 3 factores fundamentales.
en el deporte me refiero, que es el entrenamiento, el descanso y la nutrición. ¿Dónde pones tú la nutrición? ¿O qué peso le das en esa ecuación? A mí me gusta verlo como una ecuación en la que juguemos con esos tres factores dentro de la temporada, ¿no? Porque al final no se puede decir que la nutrición es el 30%, que escalar es el 40% o que el descanso es el 20%, porque varía tanto a lo largo del mes, del año, de la semana o incluso del día. Habrá días que tenemos que hacer malabares para poder entrenar, pero al final decimos, oye, pues hoy me puedo dedicar más parte a la alimentación y al descanso, ¿no? Pues ese día, pues la ecuación varía. Habrá momentos de a lo mejor de la temporada en que dice, ahora mismo para mí la importancia es el entrenamiento y me da igual comer un poco peor, pero lo que quiero es entrenar bien. Y habrá momentos de la temporada en que dice, oye, pues ahora mismo no tengo tiempo de descansar, voy a escalar 7 días a la semana, pero voy a mantenerme más un poquito, más o menos la alimentación. Pero bueno, yo creo que al final está claro que necesita haber un equilibrio entre todos, que si una semana subimos de un lado y bajamos por el otro, tiene que haber un equilibrio, porque al final, si no, estamos destinados al fracaso. Porque por muy bien que comamos, por mucho aguacate que comamos todos los días y ensalada, al final, si no entrenamos, vamos a ser personas sedentarias que comen bien. Y al final la clave no es esa. Tenemos que buscar ese equilibrio con todo, igual que si entrenamos 7 días a la semana y escalamos también dentro de esos 7 días, 2 días a la semana, pero al final comemos muy mal, al final vamos a romper por algún lado. Entonces yo creo que al final es buscar un equilibrio entre todo eso. Cuando hablamos sobre todo hablando de rendimiento, en la escalada, que es un poco en lo que nos centramos, no sabemos hasta qué punto comer bien nos puede ayudar, pero comer mal puede ser un hándicap para rendir. Por supuesto, principalmente empezando por el tema de la obesidad, que hoy en día es una epidemia mundial, ¿no? Entonces, empezando por ahí, que al final muchas veces comemos mucho más de lo que necesitamos. Y por el otro lado, el lado totalmente contrario, que en la escalada vivimos en un ambiente un poco anoréxico también, el que el peso afecta y muchas veces la gente, sin darse cuenta, pierde peso y se da cuenta del cambio tan importante que tiene esa pérdida de peso en su rendimiento de la escalada. Entonces cada vez empiezan a comer un poco menos, a comer un poco menos y al final entran en un estado de un déficit de energía constante, ¿no? Que es por lo que se está dando también tanta caña hoy en día a la escalada, que al final es un deporte que acarrea muchos problemas nutricionales a su espalda. Entonces, el hecho de no comer bien también puede estar provocando que no rindas bien, porque estás comiendo muy poco. Por ese miedo también a los hidratos de carbono, el alto en volúmenes de entrenamiento. Todo eso afecta también a que afecte a nuestro rendimiento. Y también pasando por otros problemas mucho más sencillos, como pueden ser los problemas digestivos a la hora de escalar, ¿no? Que si no comemos a lo mejor los alimentos adecuados, pues estando en el día de escalada nos sentimos con gases, la digestión es muy lenta. Eso que nos lleva al final a no comer durante el día de escalada, porque no nos siente bien la comida, pero no es por la comida en sí, es por haber tenido malas elecciones a la hora de elegir los alimentos. Hablabas antes de los problemas que se puede derivar, ¿no?, de esa mala alimentación. Al hilo de esto, yo creo que desde hace un año, una cosita así, yo sí que vengo viendo en redes sociales sobre todo cierta denuncia en cuanto a nivel de competición me refiero, a nivel de escaladores élite que compiten en el circuito internacional por problemas alimenticios, bajo peso. Yo he notado bastante ruido y no sé si tú, que quizá estás en contacto con más escaladores, evidentemente, y de más ámbitos, ¿crees que esto es algo generalizado? Que no lo es, pero que cabe denunciarlo. Sí que es verdad, es un problema en la escalada, pero también pienso que al final si no se hubiera la gente, si no hubiera tenido esos cambios nutricionales, muchas veces no hubieran llegado a conseguir esas cosas, esos grados tan altos a lo mejor de escalada, porque si ponemos a escaladores, a lo mejor hay escaladores bastante potentes que si nos analizaran tendrían perfectamente un trastorno de la conducta alimentaria, pero es que a lo mejor si no, no estarían haciendo esos grados. ¿Que puedan mantener ese estado nutricional durante mucho tiempo? Pues posiblemente no, algún día petarán. ¿Se pueden hacer las cosas de otra manera? Por supuesto que sí. Si desde una primera hora esos escaladores hubieran tenido un apoyo nutricional en la que no hubieran tenido ese déficit de energía y que no hubieran tenido que hacer locuras con la alimentación por pensarse que de esa manera conseguirían esos objetivos, las cosas serían diferentes. Entonces, al final, creo que la base está en
tener más apoyo de nutricionistas y de psicólogos antes de que empiecen esos problemas de nutricionales, ¿no? Entonces eso empieza por la base de las personas jóvenes que vayan cogiendo unos buenos hábitos de alimentación durante toda su vida deportiva. ¿Tú crees que se ve en muchos deportes? Yo recuerdo haber visto una entrevista de Alberto Contador, yo no soy muy fan del ciclismo, pero me llamó mucho la atención. En el ciclismo parece que el peso es también algo súper determinante, ¿no? Y él contaba la anécdota de que en un tour una noche fue por todas las habitaciones pidiendo que alguien le diera una onza de chocolate negro, porque o sea, a nivel de ansiedad que tenía, me imagino que a nivel de competición y que luego a nivel de alimentación deben tener unas restricciones muy potentes. ¿Tú crees que en alto rendimiento se debe llegar ahí? Por los objetivos me refiero, ¿eh? A nivel de salud ya entendemos que no. Al final es lo que hablamos, si tu objetivo durante la temporada es tener, está claro que el rendimiento muchas veces va a perjudicar tanto la estética como la salud. Eso está claro, pero todo depende de la persona. Lo importante es buscar ese equilibrio desde la base, desde empezar a trabajar todo eso y que no hace falta llegar a ese punto tan extremo. Seguramente se podrá conseguir con un trabajo de años de conseguir que esa persona no tiene que llegar a ese estado. Claro, porque el plan, iba a decir el plan nutricional, pero esa base nutricional sí que será diferente seguramente para un escalador amateur, como somos la mayoría, comparado con un escalador profesional que tiene unos objetivos pues bastante altos, ¿no? Bueno, al final la diferencia principalmente es el gasto energético que pueda tener y que a lo mejor un deportista de élite, un escalador o escaladora que haga un alto grado, al final muchas veces tiene entrenamientos por la mañana, entrenamientos de tarde y al final lo importante de eso es reponer rápidamente los hidratos de carbono, se van a utilizar diferentes tipos de hidratos de carbono que una persona que no entrene, pero después si nos paramos a pensar en el gasto energético al día de escalada, puede ser que sea incluso mayor el de la persona que hace 6C, porque muchas veces ve a las personas que hacen entre 6C y 7A más, y lo mismo dan 6, 7, 8 pegues al día. Y dices, hostia, dan muchísimos pegues al día, a lo mejor aprietan muchísimo más, vuelan mucho más, tienen mucho más miedo a la hora de escalar. Sin embargo, a lo mejor la persona que hace 9A o 8C más o 8C, normalmente calienta en una vía que ya se conoce para no gastar mucho, le da 2 pegues al proyecto y se va para casa. Al final el gasto energético es mucho menor. Sí, sí. Yo recuerdo haber cronometrado el tiempo de estar escalando en una sesión de entrenamiento de 2 horas, 13 minutos. Claro. Colgado de las presas. Es que 13 minutos, que es nada, ¿no? Que si realmente tienes eso en mente y te planificas la alimentación, dices, bueno, pues para entrenar no me va a hacer falta seguramente. Es curioso. Claro, lo que sí es verdad que la escalada también tiene un componente también en el que activamos tanto el sistema nervioso que muchas veces una sesión de entrenamiento de 1 hora en la que hemos descansado bastante, normalmente después el cuerpo a las 2 horas nos pega una hostia que estamos trabajando y no podemos ni mantener la concentración porque hemos tenido un desgaste muy potente, unos estímulos nerviosos muy potentes. Entonces también es importante la alimentación ahí. No podemos ir como zombies durante todo el día, que nos queda todo el día trabajando, llegar a casa, seguir haciendo cosas. Entonces, dice, no he entrenado 1 hora. Bueno, pero hay que ver ese entrenamiento cómo ha sido y qué hemos comido antes. Igual es importante meter algo de comida dentro del entrenamiento, qué vamos a comer después. Y aunque no hagas 2 sesiones de entrenamiento, puede ser importante controlar eso, porque al final pues, hay muchas personas que trabajan a lo mejor de jardinero o en la obra y tienen un gasto energético muy alto. Entonces son mucho más altos que cualquier deportista de élite. Sí, sí. Yo creo que la parte nutricional no contempla solo la parte deportiva, sino que la nutrición yo creo que es un poco más global, ¿no? Entiendo. Total. Sí, sí. A mí hay una cosa que me gusta mucho de ti, desde que te sigo en redes sociales, y es que te gusta, por decirlo así, sembrar polémica, ¿o no? Bueno, no sé si llamarlo polémica, pero es que me gusta. Hay cosas que no las veo, que no las veo todavía y creo que hay mucho por llegar todavía para... Los caminos fáciles no me gustan. Cuando me venden alguna cosa que tómate esto o haz este tipo de entrenamiento que va a hacer tal, lo dudo bastante. Sí, sabes por dónde voy. Te lo Creo comento que sí. por una publicación que hiciste hace unos días sobre el tema de la suplementación, ¿no? Hablabas en concreto de la creatina, pero
podríamos hablar de cualquier otro suplemento. A nivel de rendimiento deportivo puro, voy un poquito más allá quizá de la parte salud. La suplementación sí, no, depende. Bueno, como siempre, todo depende del contexto de la persona. Pero yo soy muy partidario de empezar por la base, ya seas deportista de élite o amateur. Empezar por la base, empezar por, primero, unos alimentos de calidad. Después las calorías, los macronutrientes y micronutrientes, que metamos una buena cantidad de hidratos de carbono, que metamos nuestra fruta, nuestras verduras, nuestras vitaminas, todo. Y después la frecuencia, el número de comidas que vamos a hacer el día. Y por último, y en caso de que sea necesario, suplementos. Pero si no tenemos cumplidas todas las otras cosas, por muy deportista de élite que sea y que entrene 5 horas al día, no vale para nada. Es que al final no estamos metiendo la cantidad adecuada de hidratos de carbono, no estamos consumiendo la suficiente proteína, no estamos bebiendo agua. Por mucha creatina que tomemos, que nos levantemos, lo primero que hagamos es tomarnos nuestra creatina o terminemos de entrenar y nos tomemos nuestro batido de proteína y nuestra creatina y amilopectina. Vale, pero es que al final lo mismo el resto de tu alimentación es muy mala. Entonces, primero para mí la base. Cuando veamos que todo va bien, lo mismo podemos valorar si hay que meter, por ejemplo, creatina, pero es que hay otras cosas mucho más importantes que el hecho de tomarte 5 gramos de creatina al día. Creo que se pueden hacer muchísimas más cosas, que también está claro que sí que funciona, que hay personas que les va muy bien y necesitan subir algo de peso y les viene muy bien, pero no para todo el mundo. No me gusta hacer recomendaciones generalizadas. Claro. ¿Cafeína? Sí, me parece la verdad que un buen formato. Se puede tomar, hay personas que son muy sensibles a la cafeína y se puede tomar simplemente 1 o 2 cafés, pero después si quieres controlar la cantidad de cafeína habría que tomarla en pastillas, ¿vale? Pero yo creo que para un deporte, por ejemplo, si vas a escalar en roca, no tomaría, yo por lo menos no tomaría cafeína, porque al final la escalada tiene un componente psicológico muy alto y siempre te pone algo más nervioso. Y hay veces que hay que poner los pies en pies muy pequeños y son muy precisos y no puedes ir con el pie un poquito temblando o que no reaccionemos muy rápido al hecho de pegar la cadera a la pared. Es un deporte en el que 1 milímetro arriba, 1 milímetro abajo te juega el encadene. Si es, por ejemplo, para una sesión de entrenamiento, pues sí que puede ser importante, porque al final lo que necesitamos es rendimiento en ese momento y nos da igual, a lo mejor para hacer esa serie de 50 movimientos con 2 minutos de descanso, pues la verdad que la cafeína nos puede venir muy bien y además si estamos bastante cansados. Todo depende, ¿no? Al final. Todo depende. Claro. Comentabas ahora, yo no lo tomaría. Y en el libro hay muchos escaladores de referencia, Jorge Díaz Rullo, Alberto Ginés, que sí que hacen un resumen un poquito de cuál es su alimentación. ¿Tú qué te llevas para comer a pie de vía? Pues la verdad que yo varío bastante del sector donde vaya a ir, del número de días que vaya a probar, pero siempre me hago siempre la misma norma, que una comida salada y una dulce. Me gusta, no puedo elegir, de eso tengo que hacer 50-50. Entonces normalmente me llevo un tupper con arroz, alguna verdurita, tampoco mucho porque la verdad que soy una persona que tiene bastante gases, entonces alguna cosita de verdura, algún tomatito cherry, alguna zanahoria así o incluso nada. Y después me llevo algún huevo cocido o soja texturizada así finita, que la leche está como así crujientita, un poquito de sal y a lo mejor un poquito de limón y fruta. Y después me llevo a lo mejor pues la dulce, me llevo una avena overnight o me llevo alguna galleta casera o alguna barrita energética casera así y con eso tiro bien el día de escalada. Va servido. Pero que yo soy partidario de comer el día de escalada, que normalmente vuelvo a la furgoneta sin nada de comida. Y dentro de lo que nosotros llevamos, ¿qué es lo peor que podemos hacer con relación al día de escalada a nivel de comida? Lo principal, no comer. Que a día de hoy veo mucho que la gente no se lleva nada de comida a escalar, porque le sienta mal, ¿no? Pues han tenido experiencias previas y le sienta mal. O se llevan un plátano y frutos secos y con eso tiran el día entero de escalada. ¿Qué ocurre después? Que normalmente terminas en el bar, terminas muerto de hambre porque te has pegado una paliza escalando bien grande y al final terminas tomándote 2 o 3 cervezas, las tapas que hay en el bar y después llegas a la casa con poca hambre o con poco tiempo y al final tiras también de malas opciones. Entonces, para mí es importante que el día de escalada se coma. De una manera o de otra, ¿no? Bueno, siempre hay mejores opciones, pero que se coma. Por ejemplo, no te puedes llevar a lo mejor un plato de garbanzos con bacalao, porque seguramente lo que menos tengas ganas es de escalar después.
Entonces, al final también es importante que la digestión sea ligera, porque si no, al día siguiente te va a pasar lo mismo, que no te va a llevar nada porque el día de antes te has sentado mal la comida. Claro, al hilo esto de qué llevamos a pie de vía, en el mercado podemos encontrar un montón de productos, ¿no? Que nos, digamos, entre comillas, nos facilitan esa tarea de qué llevar o cómo llevarlo, que a veces también es complicado de gestionar. Y en el libro además comentas que no existen las galletas de supermercados saludables, que es algo que a mí, una frase que a mí me llamó mucho la atención. Todo esto, este tipo de alimentos que se generan a nivel deportivo, ¿los ves recomendables de alguna manera o volvemos un poquito a alimentos más sencillos, más fáciles de digerir? A ver, como hemos hablado antes, todo depende del contexto y del deporte que practique. Al final, esos productos sí que son aptos, por ejemplo, para el ciclismo o para el triatlón, unas carreras de montaña, pues la verdad que son productos que se necesitan, es que si no, no se conseguiría llegar a las calorías necesarias del día, ¿no? Porque una persona que va corriendo por el monte al final tiene que tirar de algún gel y sin parar de comer, sin parar de correr, seguir comiendo y haciendo la actividad. Pero nosotros, por suerte, en la escalada damos un intento, bajamos y tenemos como una hora de descanso hasta el próximo intento. ¿Para qué vamos a tirar de geles si tenemos la oportunidad de masticar, de digerir la comida y aparte de disfrutar esa comida? Que al final para mí también eso es importante, ¿no? Ese momento en el que bajas de la vía, te tomas unos minutos en el campo y comes algo. Entonces no lo veo necesario. Sí que hay personas que lo necesitan, por ejemplo, en mitad de un entrenamiento, de meter algún gel, podemos meterlo, o de meter alguna bebida deportiva, pero que no es necesario. Y a nivel, digamos, no sabría cómo decir, el hecho de plantearnos la alimentación con una calculadora, nos pasa en el día de escalada, nos pasa en el día a día, plantearte la comida de un día entero sumando calorías. Esto al hilo de esta duda te quiero hacer dos preguntas, que es, ¿esto es correcto? ¿No es correcto? ¿Hay alternativa? Y segundo, ¿esto nos puede generar un problema? El hecho de estar contando constantemente calorías. Pues lo primero, que no podemos vivir el resto de nuestra vida contando calorías porque somos seres humanos y tenemos un montón de relaciones sociales y no podemos vivir siempre así. Lo que sí veo importante es que creemos una base, que primero sepamos, por ejemplo, cuántas calorías estamos consumiendo a lo largo de nuestra día. Por tener una base, de decir, oye, pues voy a controlar 3 días a ver cuánto suelo comer. Un día de escalada, a ver cuánto suelo comer, por tener una idea. Y después decir, oye, ¿cuántas calorías necesitaré yo consumir? Y entre eso, ir jugando un par de días, 3, 4 días o una semana y empezar a ver, por ejemplo, cuántos son 10 gramos de aceite, cuántos son 150 gramos de pollo, cuántos son 80 gramos de arroz, 50 gramos de quinoa, y que vayamos viendo un poco, que entrenemos nuestro ojo. Una vez que nosotros tengamos entrenado nuestro ojo, vamos a poder jugar sin tener que contar calorías, pero al principio necesitamos una base sobre la que empezar a trabajar. Yo creo que es fundamental esa parte, ¿no? Yo creo que es la base un poco de autoconocernos, de saber qué comemos y saber cuánto necesitamos comer. Y a partir de ahí, pues que cada uno se gestione. Vale, pues estamos ya terminando y me gustaría que me comentaras a quién diriges tu libro o en quién pensabas cuando lo estuviste escribiendo, ¿no? ¿Quién puede sacar mayor provecho? Pues yo creo que todo el mundo, ya sea escalador, escaladora o persona sedentaria o persona que hace crossfit, cualquier cosa. Yo creo que es una forma sencilla de aprender un poco de nutrición, de organizarse la comida, de saber cómo funciona el organismo, de cómo tiene la energía, conocer un poco de la escalada, que muchas veces la gente se cree todavía que se escala sin cuerda, pues tener un poco de idea y que a lo mismo te apetece hasta incluso irte un día a un roco y probar un poco. Y después también, pues, tener ideas por si algún día te va a dar un pateo al campo, hacer una excursión o simplemente cómo organizar la comida dentro de la furgoneta. Creo que se dan bastantes ideas que se pueden aplicar tanto en el día a día de la casa como en la vida de furgoneta. Sí, yo lo repito, a mí me ha parecido un libro súper interesante. Yo creo que te interese más o te interese menos la parte de la nutrición, yo es un libro que recomiendo
sobre todo aquí en escala, porque das muchos ejemplos prácticos para escaladores, pero a cualquiera que quiera empezar a leer un poco sobre nutrición de forma que lo pueda entender si no tienes muchos conocimientos, y aun teniéndolos, me parece que es un libro muy, muy completo. Para acabar, te quiero hacer un test de 4 preguntitas que van a ser habituales en el podcast y que tienen más relación con la parte de escalador. Es tipo test, no te preocupes. Mira, algunas ya las has respondido, ¿eh? No hay problema. ¿Roca o resina? Roca. ¿Dificultad o bloque? Dificultad. ¿A vista o ensayado? A vista siempre. ¿Regletas o romos? Regletas. Y a mí la que más me gusta, ¿pie de gato duro o pie de gato blando? Duro. Duro, ¿eh? No, no me estás cayendo muy bien, Luis. Sí, yo soy muy de gato blando, prefiero gato blando. Yo voy variando, pero me gustan los duros principalmente, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que cuando he elegido regleta, por eso te digo, cuando eliges regleta Ya. yo creo que el gato duro va mejor. Si eliges romo, dice, oye, gato blanco. Perfecto, Luis. Pues oye, hasta aquí la charla. Me ha encantado hablar contigo. Yo la verdad es que estaría mucho rato hablando y tirándote un poquito de la lengua. Y nada, Igualmente, agradecerte la ¿eh? disposición y seguramente que hablaremos más veces. Por supuesto, aquí cuando quiera, la verdad, será todo un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.